Vamos a empezar en oración. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos la oportunidad de estar aquí, proclamando tu nombre, proclamando tu venida, recordando tus hechos, recordando el tiempo que estuviste tú aquí en la tierra, dejándonos un mensaje clarísimo para cada uno de nosotros. Padre, cómo necesitamos comprender, entender exactamente lo que tú quieres de nosotros. Te pedimos, Señor, que tus palabras sean personalizadas en tu Santo Espíritu, para que nos reveles tu plan. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, que son tuyos. Y en este tiempo recordamos el gran precio que tú has pagado por nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para entrar en materia, me gustaría leerles brevemente de Lucas, capítulo 22, versículo 7, nos dice aquí que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hermanos, ustedes conocen esta porción, es una porción muy conocida por todos, y ahora estamos aproximadamente como 2000 años después de esto. Me quiero remontar un poco al inicio de un día en que estaban los discípulos por la tarde del primer día de la semana. Ya habían crucificado a Jesús. Y ustedes saben, como dice el Juan 20:19, por temor de los judíos, ellos estaban encerrados en el aposento alto. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Quiero decirles que ahora tenemos que ver las cosas de una manera un poco diferente y reflejadas hacia nosotros. La iglesia del Señor Jesucristo empezó con un grupo de hombres atemorizados, reunidos en un segundo piso en Jerusalén. Aunque ellos habían sido enseñados y entrenados, a este punto no sabían qué decir. Sí, ustedes saben que ellos se habían caminado de pueblo en pueblo y de lugar en lugar con Él, con el Señor Jesús por 3 años. Ahora estaban sentados, inmóviles, temerosos. Ellos resultaban ser unos soldados tímidos, mensajeros silenciosos, vacilantes. Su hecho más valiente o con más valentía habría sido levantarse y cerrar la puerta. Bueno, algunos también cerraron la ventana. Algunos miraban a los muros.
otros al piso. Pero todos miraban hacia adentro de sí mismos. Y bien que debían de hacer esto, porque en realidad era un tiempo de examinarse a sí mismos. Acabamos de leer la parte de donde estaban en la mesa y ellos discutían el uno al otro diciendo, ¿seré yo? ¿Quién será? ¿Tú sabes quién es? Todos sus esfuerzos a ese punto parecían inútiles. El Señor había sido muerto. Arrastraban en su memoria las promesas que habían hecho, pero pues no habían guardado. Cuando los soldados romanos tomaron a Jesús, sus discípulos salieron, como decimos aquí en México, pies en polvorosa, disparados. Aún tenían el vino, aún tenían el aliento del vino, de este vino nuevo del pacto que Dios les había convidado, y el pan del sacrificio de Jesús aún estaba en sus estómagos. Con todo y eso, y lo que les había hablado Jesús, huyeron. ¿Dónde quedaron aquellas declaraciones bravías? ¿Seré yo? ¿O quién sabe quién es? Todas esas palabras llenas de devoción, ahí estaban todas y cada una de ellas, rotas, hechas pedazos. En la puerta del jardín de Getsemaní se quedaron todas. No sabemos a dónde fueron los discípulos cuando salieron corriendo del jardín de Getsemaní, pero sí sabemos lo que llevaban. Llevaban un recuerdo en su memoria. Ellos llevaban algo que era capaz de parar un corazón de un hombre que se llamaba a sí mismo no menos que el mismísimo Dios viviente encarnado. Y ellos no lo podían sacar de sus mentes. Trataban tanto como podían de sacudirse este recuerdo de sus mentes, que ahora se podían confundir. Ahora ellos se podían confundir con la multitud, pero el recuerdo no lo podían olvidar. Si veían a un leproso, pensaban en la compasión del Señor. Si oían una tormenta, recordaban el día que Él silenció la tormenta. Si veían a un niño, pensaban en el día en que Él levantó a uno y les dijo que tenían que ser como este niño. Si ellos veían a un cordero llevándole a alguien en su lomo rumbo al templo, al sacrificio, ellos recordaban su rostro con sangre corriendo por su frente y sus mejillas. Y sus ojos, sí, sus ojos rebosando ese amor que solamente Él puede tener por ti. Diciendo, como si les dijera, padres, perdónales, porque no saben lo que hacen. No, ellos no podían olvidar. Y como resultado regresaron. La iglesia del Señor Jesucristo empezó con un grupo de hombres temerosos en el aposento alto. ¿Suena familiar esto? Las cosas no han cambiado mucho en más de 2000 años, ¿o sí? ¿Cuántas iglesias hay hoy que se encuentran paralizadas en el aposento alto? ¿Cuántas congregaciones tienen solamente su dosis de religión suficiente para juntarse, pero no suficiente pasión para compartir? Si las puertas no están cerradas de esas iglesias, deberían estarlo, porque el resultado es el mismo: inutilidad en el aposento alto. Un poquito de fe, pero muy poquito fuego. Solamente una llama muy chiquita. Bueno, seguro nosotros pensamos que estamos haciendo nuestra parte para alcanzar al mundo, cada uno de nosotros. De alguna manera dice, yo le estoy echando ganas. A veces participamos hasta con algo de dinero en alguna organización que si nos preguntan no sabemos ni cómo se llama ni quién la dirige, pero eso sí, estamos orando por ellos, porque tienen programas y los tienen en completa implementación. Queremos que las cosas cambien. Bueno, estoy orando por ellos de cualquier manera. Buena gente, muchas ideas,
una plenitud de buenas intenciones, programas, palabras, promesas. Pero mientras todo esto acontece, las puertas permanecen cerradas. Y el Evangelio, la historia del Señor Jesús, permanece como si fuera un secreto. Yo sé que tú no le das la espalda a Cristo, pero no te entregas a Él tampoco. De esto hablaba Manuel el día de ayer. Tú no maldices su nombre, pero tampoco le alabas con tu vida. Tú sabes que tienes que hacer algo, pero no estás seguro qué. Tú sabes que debemos reunirnos, pero no estás seguro por qué. Inutilidad en el aposento alto, embajadores confundidos, atrás de aposentos con puertas cerradas. ¿Qué tomaría abrir las puertas? ¿Qué tomaría prender el fuego? ¿Qué tomaría restaurar la pasión del primer siglo en la cristiandad? ¿Qué es lo que tendría que pasar antes de que los candados de inutilidad de nuestras puertas sean pisoteados bajo nuestro pie al partir, como los discípulos al inicio, a compartir el Evangelio? ¿Más entrenamiento? Bueno, una parte. ¿Mejores estrategias? ¿Eso ayudaría? ¿Un mejor entendimiento del mundo? Sin duda. ¿Más dinero? Es imperativo. ¿Una mayor dependencia del Espíritu Santo? Absolutamente. Pero en medio de todos estos conceptos hay un ingrediente básico que no podemos ignorar. Hay un elemento tan vital que su ausencia aseguraría nuestro fracaso. Lo que se necesita para salir es exactamente lo que puso en circulación a los apóstoles. Imaginen la escena. Pedro, Juan, Santiago regresaron pensando que el pozo del perdón ojalá tuviese algunas gotas para ellos, pero regresaron deseando soñar que el maestro les haya dejado alguna palabra, algún plan, alguna dirección, y les había dado todo esto, pero no sabían qué hacer, pero regresaron. Pero pocos sabían en sus sueños más atrevidos que estos quedarían muy cortos, pero muy cortos. Cuando alguien murmuró, es inútil, no hay remedio, de nada sirve. Ellos de repente oyeron un ruido. Ellos oyeron una voz: la paz sea con vosotros. Una cabeza se levantó, cada ojo le buscó, cada quijada se abrió. Alguien volteó a ver la puerta, estaba aún cerrada. Este fue un momento que los apóstoles nunca, pero nunca olvidarían. Una historia que nunca se pararía de contar. La piedra de la tumba, esa masiva piedra grande que guardaba a Jesús, la guardia pretoriana que le habían pedido que fuera por allá, tan eficiente. Bueno, ni la muerte lo pudo contener. Nada de esto fue suficiente para contenerle, para guardarle, para dejarlo fuera de acción, al que había muerto y ahora había resucitado. Al que habían traicionado, porque Judas lo traicionó, y todos los demás también. Al que habían traicionado, él buscaba ahora a sus traidores. ¿Y qué les dijo? No crean que llegó y les dijo, bola de cobardes. No. Fallones. No. Temerosos. No. Tampoco les dijo, se los dije que no iban a dar el ancho. No. No les dijo, ¿dónde se metieron cuando más los necesitaba? No. Solamente una frase: la paz sea con vosotros. Lo mismísimo que no tenían fue lo primero que Él ofreció: paz. ¿Demasiado bueno para ser cierto? Tan sorprendente era esto que algunos decían, pellízcame, que estoy soñando, o qué me pasa. Aún en la ascensión de Cristo hicieron esto.
Había cosas que no podían ni comprender. Sin duda, el porqué de que ellos regresaron a Jerusalén fue por gran gozo. Sin duda, porque ellos después estaban siempre en el templo, alabando a Dios. Un grupo transformado se paraba al lado de un Pedro transformado, mientras anunciaba semanas más tarde, por lo tanto, que todo Israel sea seguro de esto: Dios ha hecho a este Jesús, al cual crucificasteis, Señor y Cristo. Expresado esto sin timidez en sus palabras, sin empachos, sin miedos. ¿Y saben qué? El resultado fue que como 3,000 personas creyeron en su mensaje. Los apóstoles fueron la chispa inicial de un movimiento. La gente se hizo seguidora del conquistador de la muerte. La gente no podía oír o decir lo suficiente. Querían oír y decir más. Y empezaron a llamarles a estos ávidos de historia del Señor cristianos. Siendo Cristo su modelo, su mensaje. Ellos predicaban a Jesucristo y al crucificado, no porque no tuvieran qué decir, sino porque no podían acabar con todo esto. ¿Qué abrió las puertas de los corazones de los apóstoles? Simple, vieron a Jesús. Se encontraron con el Cristo. Sus pecados se colisionaron con el Salvador y su Salvador ganó, lo que propició la ignición del boiler de los apóstoles, por así decirlo. Fue una profunda convicción, una auténtica, genuina e intensa convicción por aquel que debió haberles mandado al infierno, pero fue al infierno por ellos y regresó para decirles paz. Una gran cantidad de cosas pasaron a los apóstoles en el futuro cercano y en las siguientes décadas. Muchas noches la pasarían lejos de casa. A veces el hambre apretaría sus estómagos. Piedras dejarían moretones en su cuerpo. Algunos sufrirían naufragios, latigazos, martirio. Pero había una escena en su disco de memoria que les causaba que nunca vieran hacia atrás. El traicionado regresando a encontrar a sus traidores. No para caerles como una tonelada de piedras encima, sino para enviarles a compartir el Evangelio. No para criticarles porque le han olvidado y dejado, sino para comisionarles que recuerden que estuvo muerto y que hoy vive. Y ellos, que eran culpables de haberle dejado, de haberle traicionado, habían sido perdonados. Piensa tú la primera vez que tú le viste a Él. Piensa en tu primer encuentro con Cristo. Que el Espíritu te arrebate, déjate que te arrebate el Espíritu a ese momento. Regresa a esa creencia primera, cuando resucitaste, cuando viviste de nuevo. Recuerda la pureza. ¿Recuerdas la pasión? ¿Puedes recordar? Porque hay una correlación directa entre lo acertado de nuestra memoria y la efectividad de nuestra misión. Si no estamos enseñándole a la gente cómo salvarse, quizás es porque hemos olvidado la tragedia que es estar perdido. Si no le estamos enseñando el mensaje del perdón, pudiera ser es que no recordamos lo que es sentirse culpable. Y si no estamos predicando la cruz, pudiera ser que de una manera subconsciente hemos decidido, que Dios no lo quiera, que digamos de alguna manera no necesitamos a Jesús. En su última carta, Pablo le escribió a Timoteo que no olvidase
en una carta escrita dentro de un afilador de espadas en forma de oreja, misma espada que le cortaría la cabeza a Pablo, él le urgía a Timoteo a recordar: recuerda a Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, descendiente de David. Este es mi evangelio. Cuando el tiempo se ponga duro, yo te digo, recuerda a Jesús. Cuando la gente no oye, recuerda a Jesús. Cuando lloras, recuerda a Jesús. Cuando el miedo pone su tienda enfrente de tu patio delantero, recuerda a Jesús. Cuando viene la enfermedad y estás a las puertas de la muerte, cuando te exaspera la ira, cuando la vergüenza te pesa mucho, recuerda a Jesús. Recuerda la santidad en tándem con la humanidad que caminó aquí en la tierra. Recuerda a los enfermos que fueron curados con manos callosas. Recuerda a los muertos llamados de su tumba con acento galileo. Recuerda a los ojos de Dios que lloraban lágrimas humanas. Y sobre todo, este descendiente de David que mandó al infierno a la muerte. ¿Puedes recordar? ¿Estás tú todavía enamorado de él? Recuerda que Pablo rogó. Recuerda a Jesús, dijo Pablo. Antes que tú recuerdes nada, recuérdale a él. Si tú vas a olvidar a alguien, no olvides a Jesús. Oh, pero qué tragedia, qué pronto olvidamos. Tantos años, tantos cambios, y de algún lugar le olvidamos. No le volteamos la espalda, solo no le llevamos con nosotros, y el Cristo es olvidado. ¿Hace cuánto no disfrutas los cielos de los cielos con inmensa gratitud y en silencio? Hay gente que vive en la ciudad que no tiene ni esta garantía. ¿Ha pasado tiempo desde que tú te diste cuenta de la divinidad de Dios y tu carnalidad? Si es así, tú necesitas saber algo. Él está aquí. Él no se ha ido. Hazte un favor. En tu interior, ponte de pie ante Él. Ve a tu aposento alto y espera el encuentro con Él. Pasa tus dedos sobre sus pies, pon tu mano en su costado donde entró la espada y mírate tú en esos ojos. Esos mismos ojos que quisieron que se fundieran las rejas del infierno y enviaron demonios al agujero más profundo del abismo. Mírate cómo Él te mira a ti. Después de esto tú nunca serás el mismo. Ya que un hombre o mujer nunca será el mismo al ver simultáneamente su desgracia y la gracia salvadora de Cristo. Ver nuestra desgracia sin su gracia es suicidio. Ver la gracia sin nuestra desgracia es inutilidad en el aposento alto. Pero ver ambos es ver la conversión. ¿Sabes? Los apóstoles, cuando estaba el Señor compartiendo el pan y el vino, pues estaban ahí, pero no entendían nada. Y muchos de nosotros a veces estamos en las iglesias y no entendemos nada. No entendemos que hemos sido comisionados por Dios. Que somos un fuego, como esa voz que estuvo ante Moisés algún día en esa zarza que no se consumía. Somos un fuego consumidor. Su palabra debe de salir de tu boca como un fuego que funde a todo aquel que está impávido y lleno de brusquedad y de dureza. Dios quiere esto. Dios quiere que recordemos que Él vino con un propósito específico. Un propósito que únicamente se puede dar cada vez que nosotros nos acercamos a la cena del Señor y nos confesamos culpables y somos hechos limpios y somos inspirados y somos llevados por la fuerza y la santidad de Dios a hacer lo que Él vino a hacer.
Él nos dejó un trabajo específico por hacer. Si le amamos, necesitamos recordar a aquellos que no le tienen. Hay muchísimos que no le tienen. ¿Cuánta gente hay en Cabo San Lucas? No cabrían aquí. Y aquí hay muchos asientos vacíos. ¿Estarán nuestras puertas cerradas de nuestro aposento alto personal? Probablemente. Porque con un puñado de hombres, todo el mundo de alguna u otra manera ha sabido que estos días son el vencimiento de la muerte por un hombre que vino y la conquistó y que se llama Jesucristo y que dio una esperanza viva para todo aquel que tiene su nombre puesto en su corazón. Hermano, es un tiempo de recordar como ellos recordaban. Al que traicionaron vino por los traidores y les dijo paz. Yo te digo paz a ti, para que Dios te propulse como la granada más efectiva hacia el lugar que Él tiene preparado. Para que tú te pongas ahora que tengamos aquí la cena del Señor, a cuentas con Dios, para que el Espíritu de Dios te enseñe qué quiere Él de ti. Estas cosas son de lo más importante en el tiempo que recordamos que Dios mismo se hizo hombre aquí en la tierra y que murió por nosotros. Él tiene un pacto nuevo. Su gracia es por arriba de cualquier expectativa. Disfrutémosla. Pongámosla en acción. Es un fuego consumidor. Consumidor de impiedades. Consumidor de gente que nada más ve hacia sí mismos. Dios tiene planes que podrían verdaderamente dejarnos perplejos. Dios podría hacerlo solo. Sin embargo, ha decidido que tú seas parte de esto. Si no estás de acuerdo, comunícate con Él. Vamos a cerrar en oración. Vamos a proceder a ser parte de la cena del Señor. Señor Dios Todopoderoso, estamos en el aposento alto. Y tal vez la puerta esté cerrada o semicerrada. Solo tú sabes. Pero queremos que nos lo dejes saber. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en nosotros, que bendigas este pan y este producto de la vid, y que nos recuerdes el propósito de tu venida, Señor. Hace muchos años tú cenaste con traidores, desplegaste mucha paciencia entre tanta enseñanza que no parecía tener fruto. Pero ahora, Señor, tenemos a tu Santo Espíritu con nosotros. Señor, te pedimos que Él ponga las cosas que necesitamos poner ante ti para que tú nos des paz. Tu gracia es inmensa. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea especial, esta Pascua sea especial y que tengamos un encuentro contigo. Agradecemos, Señor, la oportunidad de acceder a ti de una manera personal. Cámbianos, transfórmanos, moldéanos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Bendice, Padre, este pan y este producto de la vid y permite que sea de bendición para mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.